Volvamos a meditar en las palabras de Jesús. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La cuestión radica aquí en la tibieza. Significa que Jesús rechazaría a aquellos creyentes que están a medio camino y que no se esfuerzan demasiado para ser más santos. Esta interpretación es utilizada como base para otra teología errónea. Por más que nos esforcemos para ser más y más para el Señor y para mejorar en nuestra vida cristiana, siempre vendrá el diablo y nos susurrará al oído que no es suficiente. El enemigo nos ataca continuamente con dudas y nos reprocha constantemente que no hacemos lo suficiente. El diablo siempre nos llevará a hacer más, que al final nos sintamos agotados y frustrados por no haber hecho lo suficiente. Por eso decimos que no tiene ningún sentido esta interpretación errónea tan generalizada. ¿Qué significa entonces ser frío o caliente? ¿Por qué dice que el tibio habrá de ser vomitado de su boca? ¿Qué significa ser frío? Cabe recordar que la ley de Moisés fue escrita en frías tablas de piedra. Debemos tener en cuenta que el Nuevo Testamento utiliza constantemente comparaciones entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Jesús nos vino a traer el vino nuevo, pero hay muchos que todavía siguen degustando del vino viejo y agrio, diciendo que es mejor. Frío o caliente tiene que ver aquí con dos pactos diferentes. Moisés descendió del monte Sinaí con la ley escrita sobre frías tablas de piedra. Ser frío significa estar bajo la ley. De acuerdo a las palabras de Jesús aquí, él preferiría que alguien fuese frío en lugar de tibio, pues aquel quien está 100% bajo la ley, al darse cuenta que le es imposible poder cumplirla por sus propios méritos, habrá de llegar algún día a sus amantes brazos. Recordemos que el propósito de la ley era llevar al ser humano a su propio límite para que se diera cuenta que necesitaba un Salvador y conducirlo así a los amantes brazos de Jesús. Todo aquel que está completamente bajo la ley y que entra en la categoría de frío, habrá de llegar al punto de darse cuenta que sus esfuerzos por guardarla no sirven para nada y habrá de recurrir a aceptar la salvación de Jesús para pasar a la categoría de caliente. Por eso es que Jesús dijo que era preferible frío en lugar de tibio. El propósito de la ley era conducir al ser humano hacia Jesús. La ley no fue dada para que fuera guardada, sino para guiarnos a la fe en Cristo. Por eso es que Jesús dijo que era preferible ser frío en lugar de tibio. Solo desde esta perspectiva tienen sentido estas palabras. Naturalmente que ser frío no es la mejor condición, pues el Señor desea que estemos ardientes por su gracia. Tengamos siempre en cuenta lo que leíamos al comienzo del libro de Apocalipsis. Este libro contiene la revelación de Jesucristo, nos revela su persona, lo que Él realmente es y lo que nos vino a traer a la tierra. Jesús vino a traernos la gracia divina. En Juan 1, 16 y 17 leemos: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Puesto que Jesús nos vino a traer la gracia y que el libro de Apocalipsis es la revelación de su persona, los términos frío o caliente corresponden respectivamente a la ley y la gracia. La tibieza representa en este caso la mezcla de la ley con la gracia. Debemos vomitar esa mezcla de la misma manera que lo haría Jesús. Te desafío a que elimines de tu vida la tibieza producida por la mezcla de la ley con la gracia. En nuestra enseñanza anterior habíamos visto cómo echar fuera de nuestro medio a la sierva, la cual representa la ley, y hoy echamos fuera la mezcla de la ley con la gracia. Tú me puedes preguntar ahora, ¿estás realmente seguro que el término tibio equivale aquí a la mezcla de la ley con la gracia? Mi respuesta es
absolutamente afirmativa. Y presta atención ahora por qué es que estoy tan seguro de ello. La iglesia de la Odisea es la última de las 7 iglesias del Apocalipsis y corresponde al tiempo actual en el que estamos viviendo. Como habíamos visto antes, esta iglesia se conforma por una parte visible, los cristianos solo de nombre, y otra invisible, los creyentes verdaderamente renacidos en el corazón. Pero esta iglesia describe también una mezcla de lo frío con lo caliente, lo cual corresponde a la mezcla de la ley con la gracia. Esto es precisamente lo que sucedió después de la reformación de Lutero. La gracia comenzó a mezclarse con el resurgimiento de la ley. Debido a que la iglesia de la Odisea es la última de todas, desemboca en otra cosa que tiene que ver con el tiempo final. Si bien al comienzo del libro de Apocalipsis no es mencionada una octava iglesia, en el capítulo 17 nos habla de Babilonia como la gran ramera. Babilonia es sinónimo de un sistema religioso. Por esa razón, la iglesia de la Odisea conduce hacia dicho sistema religioso, lo cual es la iglesia del tiempo de la gran tribulación. En el periodo de tiempo que corresponde a la gran tribulación, lo cual está descrito entre los capítulos 6 y 18, el libro de Apocalipsis dedica 2 capítulos enteros al sistema religioso de Babilonia, a saber, los capítulos 17 y 18. Es de suma importancia que entiendas esto, por eso vamos a considerar el versículo 1 del capítulo 17, el cual comienza de esta manera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y luego continúa a lo largo de todo este capítulo y el siguiente con la revelación de lo que es realmente la gran ramera Babilonia, que no es una persona en particular, sino un sistema religioso. Vamos a considerar ahora el significado del nombre Babilonia, que en realidad tiene 2 significados. El primero de ellos es precisamente el que recibió originalmente, el cual se asocia con confusión y que se traduce literalmente como puerta del cielo o de las estrellas. Este nombre tuvo su origen en la Torre de Babel en el tiempo de Nimrod. Este corrupto gobernante quiso construir una torre tan alta que llegara hasta el mismo cielo para tener acceso a las constelaciones celestiales con el propósito de tergiversarlas. Todo esto está relatado en Génesis 11. Allí comenzó la historia de Babilonia. Cabe recordar que Dios había escrito el Evangelio en las constelaciones celestiales. Por lo tanto, Nimrod, con su plan de llegar hasta el cielo, tenía como finalidad tergiversar el mensaje del Evangelio. Dios le había dicho a Abraham que contara las estrellas, y el término contar equivale aquí a relatar y no tanto a enumerar. Dicho de otra manera, cuando Abraham levantó sus ojos al cielo, leyó la historia del Evangelio escrita en él. Dios escribió la historia del Evangelio en las constelaciones celestiales y cada uno de los signos zodiacales habla de un aspecto de la persona de Jesús. Por ejemplo, Virgo, el primero, y Leo, el último, hablan de la primera y segunda venida de Cristo. El diablo tergiversó completamente los signos zodiacales, al igual que hizo con todas las otras cosas buenas creadas por Dios. Nimrod intentó llegar hasta el cielo para tergiversar la historia del Evangelio y, de esa manera, hacerlo desaparecer del firmamento, pero Dios lo evitó enviando una confusión en las lenguas. Por otra parte, el nombre Babilonia, en relación al hebreo, es la palabra Balal y significa literalmente confusión por medio de mixtura. Como había dicho anteriormente, la iglesia de la Odisea desemboca en el sistema
religioso de Babilonia, y eso es nada más ni nada menos que confusión por medio de mixtura. Cuando Jesús se refiere a ser tibio, ni frío ni caliente, se refiere a la mixtura que lleva a la confusión. Por eso queda más que claro que el término tibio no se refiere en absoluto al estilo de vida cristiano. Cuando hablamos de mezcla o mixtura, ¿cuál es el tema que aparece una y otra vez en la palabra de Dios? La mezcla de la gracia con la ley. En la Biblia hay infinidad de ejemplos que hablan de esta mezcla, como por ejemplo el Antiguo y el Nuevo Pacto, Sara, la esposa y Agar, la sierva, el vino nuevo y los odres viejos, etc. De allí pues, Babilonia es la confusión que deriva en la mixtura de la gracia con la ley en la iglesia del tiempo del fin. Este sistema religioso que habrá de imperar durante la gran tribulación es representado por medio de Babilonia, la madre de todas las prostitutas. Durante este tiempo, tú y yo ya no estaremos sobre la tierra sino con Jesús en el cielo. Pero aunque ese tiempo todavía es futuro, ya se comienza a vislumbrar ahora y se intuye hacia dónde se dirige. Jesús, en el mensaje a las iglesias en el libro de Apocalipsis, le aconseja a la iglesia de la Odisea, la cual equivale al tiempo en que nos encontramos actualmente, que quite del medio todo tipo de tibieza, lo cual es sinónimo de mixtura. En Romanos 16, versículos 17 al 20, leemos lo siguiente: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Quién habla aquí? El apóstol Pablo. ¿Cuál era la doctrina que ellos habían aprendido de Pablo? La doctrina de la gracia, ¿verdad? Precisamente fue el apóstol Pablo el que tuvo la revelación de la gracia divina, por medio de la revelación que él tuvo de Jesús. Esta se extendió a todo el mundo. El apóstol Pablo les advierte a los cristianos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ingenuos, en otras traducciones está escrito, sin mezcla con el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Lo que Dios no tolera de ninguna manera y que vomita de su boca es la mezcla de la gracia con la ley. Si Él hace esto, debemos hacer lo mismo nosotros también. Si hay algo que Dios abomina realmente, es la mixtura de la gracia con la ley. Por eso el apóstol Pablo recomienda a los creyentes aquí que se mantengan exentos de mixtura. Aquello que muchos dan en llamar doctrina balanceada o equilibrada, porque tiene un poco de cada cosa, es para Dios una mixtura. 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 Dios desea que nos mantengamos firmes en la pura doctrina de la gracia, sin ningún tipo de mezcla. En Isaías 5:20 al 22 leemos lo siguiente: Ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. En otras traducciones dice campeones para hacer cócteles. No tenemos que ser campeones para hacer cócteles o mixturas,
sino que debemos mantenernos en la sana doctrina de la gracia, sin mezcla ni agregado de ningún tipo. Hay algunos que catalogan de herejía el mensaje de la gracia. Utilizan las redes sociales para expresar sus críticas, pero deberán tener mucho cuidado con lo que están haciendo, pues aquel que critica el mensaje de la gracia divina no quedará impune. El apóstol Pablo, en un pasaje de su libro a los Gálatas, dice que aquellos que prestaran oído a otro evangelio que no fuera el que él les había anunciado, a saber, el evangelio de la gracia, serían maldecidos. Esto se los repite 2 veces. Hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde Pablo pronuncia una doble maldición, y es en relación a aquellos que, habiendo conocido la gracia, se vuelven a colocar bajo la ley. En una conversación personal con mi pastor, el pastor Joseph Prince, le comenté que este pasaje me parecía demasiado duro para predicarlo en la iglesia. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Él me dijo: somos precisamente los pastores quienes tenemos la responsabilidad de predicar acerca de esto. Yo le agradecí mucho por su consejo y esa es la razón por la cual lo menciono. En realidad, la palabra maldición no tendría que producirnos temor, pues nosotros ardemos por la gracia divina. Sin embargo, todos aquellos que critican el mensaje de la gracia están jugando con el fuego, pues con sus mixturas están diciendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Están haciendo de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y poniendo lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La Biblia nos enseña claramente que la gracia es dulce y la ley es amarga. Debemos tener cuidado con dichas enseñanzas, pues nos hacen perder bendición. La bendición divina llega solo por medio de la gracia. Cristo Jesús nos redimió de toda maldición y de las maldiciones generacionales. Por lo tanto, no estamos bajo maldición y mucho menos bajo maldiciones generacionales. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto es una realidad. Sin embargo, todo aquel que se burla del mensaje de la gracia, que se atreve a criticarlo, que adquiere una actitud como la que acabamos de ver en el versículo que consideramos anteriormente, se acarrea a sí mismo una doble maldición. No hay ningún tipo de maldición generacional para el creyente, pero la única maldición que puede alcanzarle es en relación a una decisión deliberada de apartarse de la gracia, criticándola abiertamente como si fuera una doctrina errónea. Cuando alguien que después de haber escuchado el mensaje de la gracia se vuelve a poner bajo la ley, está exponiéndose a sí mismo a una doble maldición. El apóstol Pablo enfatiza esto 2 veces seguidas en el primer capítulo del libro de Gálatas. Tú te puedes preguntar ahora, ¿de qué se trata esa maldición? Es sencillamente no ser bendecido. ¿De qué se trata esa maldición? Es sencillamente no ser bendecido. Es sencillamente no ser bendecido. Es sencillamente no ser bendecido. Pero gracias a Dios, que por medio de su gracia tenemos todas las bendiciones. Quiero dejar bien claro que esto de la maldición no está dirigido a vosotros, quienes tenéis un corazón abierto hacia la gracia divina. Esta palabra está dirigida a todos aquellos que juegan con el fuego, constituyéndose en jueces del mensaje de la gracia, para todos aquellos que son expertos en hacer cócteles doctrinales. No hay mensaje más maravilloso que el mensaje de la gracia. Este es el mejor mensaje que podemos escuchar. Es la cosa más maravillosa que nos puede ocurrir. Por eso, repito, no admitamos ningún tipo de mezcla de gracia con la ley, aunque haya muchos que la cataloguen como doctrina balanceada, pues para Dios esta representa una mixtura peligrosa. Para culminar, te invito a ir conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 3 para leer allí los versículos 17 y 18. Estas palabras entran en el contexto del mensaje a la iglesia de la Odisea.
Anteriormente habíamos leído acerca de la comparación entre frío y caliente, y ahora leemos lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, lo que quiere decir también tengo abundancia, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No representa acaso esto la condición del tiempo actual, especialmente a lo que al hemisferio norte se refiere? ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para que veamos qué cosa? Para que veamos la gracia divina, para que tengamos revelación de lo que ella realmente significa y para que ardamos por ella. Dios desea que salgamos del sistema religioso babilónico, que vomitemos de nuestra boca todo tipo de mixtura de la gracia con la ley. Cuando hacemos esto, nuestros ojos habrán de ser ungidos para tener revelación de su gracia. Habremos de ser verdaderamente cubiertos con su justicia para no tener que avergonzarnos más por nuestra desnudez. Este manto, vestidura, es la justicia divina que Cristo logró por nosotros por medio de su obra en la cruz. Estos son los 7 mensajes del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias, culminando con la iglesia de la Odisea, la cual desemboca en el sistema religioso babilónico del tiempo de la gran tribulación. Como habíamos visto, la iglesia de la Odisea se compone por los creyentes nominales, quienes constituyen la parte visible de la misma, y por los hijos e hijos de Dios, nacidos de nuevo, quienes conforman la parte invisible. Cuando Jesús venga en los aires a buscar a los suyos, la parte invisible de esta iglesia habrá de irse con él. Todos aquellos creyentes que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, que son hijos e hijas de Dios, independientemente si han recibido el bautismo del Espíritu Santo o no, si han sido bautizados en agua o no, habrán de ser arrebatados de esta tierra. La parte visible de la iglesia de la Odisea, compuesta por creyentes nominales que no han experimentado el nuevo nacimiento, permanecerá sobre la tierra y durante el tiempo de la gran tribulación desemboca en el sistema religioso babilónico. Pero la iglesia invisible a la cual pertenecemos tú y yo, quienes hemos nacido de nuevo por haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, seremos arrebatados por el Señor en un abrir y cerrar de ojos antes que todas esas cosas acontezcan. Por medio del arrebatamiento el Señor nos estará protegiendo, evitando así que tengamos que pasar por las calamidades que habrán de suceder sobre la tierra durante la gran tribulación. La iglesia visible, la que está conformada por creyentes nominales, que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal, permanecerá sobre la tierra, desembocando definitivamente en el sistema religioso babilónico, caracterizado por la sutura total y sirviendo de plataforma perfecta para el anticristo. Por esa razón, Jesús le advierte a la última de las iglesias acerca de la tibieza, lo cual no tiene relación con el estilo de vida de un cristiano, sino con la mezcla de la gracia con la ley. Sigamos quitando de nuestra vida la mezcla de la ley con la gracia. Amén.